pero una de ellas tiene que ver precisamente con las víctimas de la violencia. ¿Van o no van a tener representación política luego de que el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, firmara este tema? ¿Qué podemos saber sobre este importante tema, John Didier Rodríguez Marín, al día de hoy en el CIA, Sistema Informativo Auténtica, Radio Auténtica 540M y al Día de Noticias, John? Habilíteme su micrófono, John Didier, para poderlo escuchar bien claro, señor. No me habilita su micrófono, pero les tengo que decir que las... Ya estamos, ya estamos. Ahora sí. Listo, don John Didier. ¿Me repite el tema, por favor? Víctimas de la violencia, ¿van a tener o no van a tener precisamente curul en el Congreso de la República? Recordemos las curules para las víctimas en Colombia que vuelven a hacer noticia, John Didier. Sí, señor, la van a tener y la van a tener hasta el 2030, según se ha logrado establecer. Se reviven estas polémicas 16 curules de paz. Algunos dicen que son para contactos de la guerrilla que se van a hacer pasar como víctimas. Por eso, desde sectores como el Centro Democrático han estado en contra de esta figura. Además, muchos están reclamando adelgazar el Congreso y cada vez aparecen nuevas figuras para dar curules y para dar curules como en cualquier promoción que hay en un almacén, en remates. Así que la registraduría ha manifestado que la elección de estas 16 curules de paz se realizarán el próximo 13 de marzo en las elecciones de Congreso. 13 de marzo habrá 16 nuevas curules y serán para las víctimas del conflicto armado, tendrán presencia en el Congreso de la República, así quedó estipulado en el acto administrativo que le vuelve a dar vida jurídica al proyecto de acto legislativo en el que se estipulaban las curules de paz. Según el presidente del Congreso, Juan Diego Gómez, con la firma de este acto administrativo se da cumplimiento a los fallos emitidos por la Corte Constitucional y el Consejo de Estado que ordenaban que esa reforma fuera enviada a la Casa de Nariño para que entre en vigencia. Pues a esta hora tenemos en línea a la senadora de la República, Paloma Valencia, a quien le decimos, senadora, muy buenos días, bienvenida a disfrutar este café noticioso e informativo con el Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias. Senadora, buenos días. Muy buenos días, un saludo especial a todo el equipo de Sistema Auténtica y por supuesto a todos los oyentes. Bueno, senadora, 16 curules, yo estaba errado, no son 12, son 16 nuevas curules para las víctimas en Colombia, como lo destaca John Didier en este preámbulo. ¿Qué podemos decir? ¿Ya listas, preparadas? ¿Son un hecho para Colombia estas 16 curules desde su punto de vista? Hay 16 curules, infortunadamente no son para las víctimas, son para los territorios donde se asienta el narcotráfico y los grupos ilegales. Las víctimas no van a poder participar, porque ninguna víctima va a poder enfrentar el poder de los fusiles en esos territorios y porque la mayoría de las víctimas son desplazados en Colombia y esos desplazados no podrán participar ni podrán estar en esas curules. Aquí lo que estamos viendo es 16 nuevas curules para los victimarios, hay que decirlo claramente. Colombia no necesita más curules para los victimarios, ni puede seguir permitiendo que los grupos ilegales y que los violentos sigan teniendo representación política. A mí me parece muy grave que el país haya avanzado a consolidarle poderes adicionales a quienes asesinan, secuestran. En esos 167 municipios donde están las curules de las víctimas, lo que tenemos es el 52% de los asesinatos de los líderes sociales, la mayoría del narcotráfico y la minería criminal del país, y como les decía, los grupos organizados, armados, ilegales. A mí me parece que es muy raro que el Consejo de Estado haya decidido meterse en las decisiones del Congreso, que nada tienen que ver, porque los actos de trámite del Congreso jamás han sido actos administrativos. La rama contenciosa administrativa no tiene por qué estar hablando de las decisiones del Congreso, y me parece todavía más raro que la Corte Constitucional haya dicho que el senador Roy Barreras representa a los 3 millones de víctimas de Colombia. Eso nunca había ocurrido y creo que se trata todo nuevamente de maniobras para desconocer la voluntad de los colombianos que votamos no en el plebiscito y que el Congreso decidió no sacar esas curules adelante. Aquí estamos llegando al imperio de los jueces, que es el gobierno que no tiene representación política.
Es la senadora Paloma Valencia, a esta hora en diálogo con el CIA, Sistema Informativo Auténtico y al Día Noticias. John Didier Rodríguez Marín le escucha a la senadora Paloma Valencia. Las 16 curules no serían para las víctimas, es lo que destaca en esta información la senadora Paloma Valencia. John Didier. Sí, senadora, muy buenos días. Pues en el papel dice que las 16 curules son para las víctimas, pero las víctimas deben estar registradas e identificadas como tal. No puede ser que de la noche a la mañana aparezcan nuevas víctimas y que sean de organizaciones al margen de la ley, de los narcotraficantes, de la minería ilegal, de los grupos armados. Me imagino yo que desde hace mucho rato el gobierno nacional tiene identificadas quiénes son las víctimas del conflicto. Luego, entonces, solo esas personas podrían candidatizarse, ¿no le parece? Pues eso es lo que dice, pero el problema es en el sitio donde tienen que participar. Eso es como cuando dijeron que uno tenía que dejar de cultivar los cultivos ilícitos de manera voluntaria y entonces causaron que asesinaran los líderes sociales. Cuando usted va y mira los municipios donde hay PENIS, que son precisamente los mismos, PENIS es el programa de erradicación voluntaria, dispararon el homicidio de líderes sociales. Por eso les decía, en Colombia hay más de 1000 municipios. Estamos hablando solamente de 160 donde hay PDET y en esos municipios está el 52% de los homicidios de los líderes sociales. Y en esos municipios es que van a estar las curules. Entonces, cuando una víctima decida participar en política, la van a matar, porque lo lógico, John Didier, es que las curules fueran para las víctimas. ¿Eso qué quiere decir? Que en el Registro Nacional de Víctimas, todo el que estuviera en el Registro Nacional de Víctimas pudiera votar en cualquier lugar de Colombia y que quienes fueran candidatos son quienes están en el Registro Nacional de Víctimas para poder avanzar y poder tener curules para las víctimas. Pero ¿cómo van a ser? Solamente en unos territorios donde la mayoría de las víctimas no están, porque como le decía, el mayor número de víctimas de Colombia son desplazados y ya no están en esos territorios. Ujú. Ahora, eso va a ser solo por 2 periodos, hasta el 2030. Los periodos son 8 años y las mayorías en el Congreso son muy difíciles para que aquí en este país le estén regalando las curules a la izquierda para tratar de mantener una mayoría que no representa a los colombianos. Sí, eso va a complicar a quien sea presidente, ¿no? Porque con esas 16 curules se puede ir la balanza hacia la oposición. Sí, claro, pues es que la democracia es la representación de los colombianos, no el regalo. Si quieren regalarle curules a las FARC y a los criminales, uno no entiende por qué, porque es que a la política le sobran demasiados criminales y ladrones para además meterle asesinos y secuestradores. Yo creo que eso no tiene ningún sentido. Sí. Senadora, aunque no tenemos mucho tiempo, pero sí quiero conocer su opinión sobre una propuesta que tiene el Centro Democrático. En sentido contrario, aumentar curules es a bajarlas, a tener un Congreso, reducir por lo menos en un 50%. ¿Cómo lograr reducir el número de congresistas? Porque seguramente en eso coincidimos en el número de habitantes que tiene Colombia frente a otros países y el número de congresistas. Es demasiado el número de congresistas que hay hoy en Colombia. ¿Cómo reducirlo a la mitad como lo propone el Centro Democrático? Pues he radicado con algunos compañeros del Centro Democrático el proyecto para hacerlo, dejar 64 congresistas y dejar 2 representantes a la Cámara por cada departamento de Colombia, más las circunscripciones para indígenas, afrodescendientes e internacional. Nosotros creemos que Colombia necesita un Congreso más pequeño, que además pueda tener el impuesto solidario que representa el 20% del salario, no solamente de los congresistas, sino de todos los altos cargos del Estado, como un impuesto de solidaridad en los momentos de crisis, que tenga la facultad además de renunciar los aumentos que se hagan de su salario por mayorías, como lo tienen los Estados Unidos, para poder contribuir en los momentos de crisis, y que sea un Congreso mucho más representativo. En una Cámara, los territorios en representación igual, todos los departamentos de Colombia, y en la otra, la representación nacional, que permite que usted vote por quien puede, digamos, jalonar las ideas políticas en las que usted cree. Nosotros creemos que ese sería un Congreso suficiente, un Congreso ágil, representativo y diseñado para atender a los colombianos, quitándole tantos privilegios y disminuyendo, digamos, todos las prebendas que hoy y sobre todo en medio de la pandemia son absolutamente inaceptables.
Senadora, última pregunta. Estoy viendo un titular en un medio de comunicación que seguramente usted vio el informe o le contaron. Ser nieto o nieta de expresidente, una buena credencial para el gobierno y el centro democrático. Y aparece usted ahí como una de las nietas privilegiadas que están haciendo política en Colombia. ¿Qué concepto le merecen? Pues no, yo creo que uno aprende lo que vio en su casa. Yo tengo la enorme fortuna y el gran honor de ser nieta del presidente Valencia, conocido por su honradez y por su servicio a este país. A los Valencia nos podrán criticar por muchas cosas, pero hemos sido gente honesta. Jamás nos hemos robado un solo peso, ni hemos hecho política de maquinarias, ni de favores, ni de prebenda. Yo creo que lo que pasa en el Centro Democrático es que tampoco vetan a las personas por quienes son su familia y reconocen el servicio que muchos colombianos le han prestado al país en el pasado. Sí, pues senadora Paloma Valencia, muy amable como de costumbre con los micrófonos del Sistema Informativo Auténtica y Al Día Noticias. Que pase buen día. Lo mismo, John Didier, un gran abrazo para ti y para todos los oyentes, y vamos a trabajar para tratar de que esas curules realmente sean para las víctimas y no para los victimarios. Colombia no merece más victimarios en el Congreso. Colombia no puede aceptar que criminales de lesa humanidad estén en el Congreso, y Colombia necesita darle espacio a las víctimas que tienen voces que siguen sin ser escuchadas. Muchas gracias y feliz día a todos. Igualmente para usted, senadora, es la senadora Paloma Valencia, además precandidata presidencial en el Centro Democrático. Colombia no merece más víctimas. El Congreso quieren regalar curules, dice ella, que es muy duro poner a las víctimas a que hagan política en zonas donde hay presencia de grupos armados, y ellos consideran que estas curules van a ser y se van a apropiar de ellas organizaciones del narcotráfico, de la minería ilegal, organizaciones armadas al margen de la ley. Y dice ella que le parece muy raro que Roy Barreras diga que representa a las 3 millones de víctimas. Lo habíamos anticipado aquí en estos micrófonos en esta mañana, Carlos, y para los oyentes del Sistema Informativo Auténtica, que el Centro Democrático no estaba de acuerdo con estas 16 curules que quedan en firme, que se elegirán en el próximo mes de marzo y que irán hasta el 2030. Esto pone en serias dificultades. Si a veces el gobierno difícilmente logra reunir mayorías para sacar adelante los proyectos, pues ahora con 16 votos que tendría seguramente la oposición, porque ya se ha dicho por parte del Centro Democrático que estas curules serán de la izquierda. 6 de la mañana, 42 minutos. Credibilidad. www.elciaradio.com. CIA, la marca de las noticias.